La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes, Prensa Radial. Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor William Espinosa, con quien vamos a hacer información sobre los aspectos educativos de la República del Ecuador, habida cuenta de las informaciones que ya se vienen produciendo sobre textos que tienen interés político para el sistema educativo de enseñanza a los educandos del Ecuador. Y en este tema le queremos consultar al doctor William Espinosa estos aspectos que ya es información política, por ejemplo, el tema de los textos que algunos consideran lesivos para lo que sería la parte informativa hacia los estudiantes. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, el tema educativo, ¿cómo lo analizamos y cómo lo discutimos, pero serenamente, sin enojarnos ninguno de los sectores, habida cuenta de la información que se está produciendo ya a nivel de medios de comunicación de carácter nacional, de que en algunos textos hay información de algunos partidos o tiendas políticas? Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Mi estimado Pablo, un saludo para usted, igual para Lindon. Es siempre un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas de educación. Y recordará usted, en la última entrevista, serán unos 3 meses aproximadamente, le había planteado la posibilidad de hacer una especie de un debate aquí con las autoridades entendidas en el tema educativo, tanto de educación, educación media, básica, superior, como también universitario. Sería muy interesante hacer un análisis real y objetivo de lo que fue la educación antes, de lo que es en este momento y de lo que debería ser la educación. Realmente el tema de los textos, sí, efectivamente es un componente que está ahí, que se trató de pronto de influir política e ideológicamente con la juventud, pero a la final esa no es la parte central de la problemática de la educación. Hay temas mucho más complicados que se tienen que analizar. Recordará que en aquella oportunidad que pudimos conversar, yo le decía la importancia de que tanto el Ministerio de Educación como la Universidad Ecuatoriana busque de todas sus filas los mejores entendidos en educación, los mejores curriculistas, las personas que manejen modelos pedagógicos o psicopedagógicos, para que desde ahí se reformule una propuesta y un proyecto serio. No buscar a cualquier ciudadano que pueda tener muy buena voluntad, no, pero necesitamos especialistas en el tema. Mire, yo no entiendo por qué la universidad, siendo la generadora del pensamiento universitario, del pensamiento pedagógico, no pueda generarse un modelo psicopedagógico propio para poderlo trabajar en el contexto ecuatoriano y poder inclusive proyectarse al mundo con ese modelo. Oiga, aquí medio tratamos de copiar por ahí una cosa u otra, solamente son parches, solamente son remiendos y no se está trabajando por una verdadera reforma. Lo que pasa es de que tanto el Ministerio de Educación como la Universidad Ecuatoriana se politizó tanto que no permite esa desvinculación política para ir a un trabajo técnico, para ir a un trabajo mucho más real de lo que necesita la educación. Entonces, ahí estamos entrampados. Por eso yo le planteaba, deberíamos generar un debate serio con las autoridades para que aquí nos sentemos y podamos generar equipos multidisciplinarios y poder hacer algo por la educación. Realmente no se está haciendo casi nada. Doctor William, usted me está manifestando de que el proceso de investigación que tiene que desarrollar la universidad para determinar
¿qué modelo pedagógico es el que se pueda implantar, por ejemplo, en el sur del Ecuador, hablando de la provincia de Loja, por las características académicas que tiene su población, para poder insertar estos modelos educativos y que puedan ser experimentales y a futuro a lo mejor venderlos a otras latitudes del Ecuador y del mundo? Por supuesto, pero es que la investigación ahí nos está fallando, o sea, realmente no estamos haciendo investigación en estos componentes, no se está haciendo propuestas y deberíamos enfocarnos en esos temas, o si no, que nos digan a ver qué trabajos hay de investigación y en función de esos entonces vamos haciendo una propuesta o construyendo una propuesta para el sur del Ecuador y para el país, porque en el país tampoco tenemos modelos. O sea, mire, la ley anterior era un poco como que más flexible y permitía que las universidades formulen o reformulen su modelo pedagógico, su modelo educativo, su modelo pedagógico. Las instituciones de nivel medio también lo podían hacer, inclusive recordará usted que muchas instituciones, tanto de básica como de bachillerato, se tornaban en instituciones, por ejemplo, experimentales, y se experimentaban propuestas educativas muy interesantes. El problema es de que todo eso se echó al traste de la basura, se votó y no se rescató nada de esas propuestas innovadoras que existían. Entonces, hoy se implantó un modelo que ya está un poco más de casi 10 años en el Ecuador y no logra realmente llegar al estudiante, no logra llegar a la sociedad, porque a la final no hemos tenido logros significativos, más bien hemos tenido cierto deterioro de la calidad de la educación. Un profesor cargado de temas administrativos, poco planificador, poco lector, entonces no podemos hacer nada. Mire, hoy estamos celebrando el día del libro, cosas importantes, se hace la Semana del Estudiante. Oiga, pero ¿qué cosas trascendentes hay? Ayer me decían unas compañeras, es que tenemos que participar de la Semana del Estudiante, pero tenemos que dar una cuota para tal cosa, tenemos que hacer esto. Oiga, si las instituciones no están en posibilidad o en capacidad de solventar una actividad académica, no la realicen, pues tienen que hacerla hasta donde llegue y hasta donde les dé el tema económico. Entonces, por eso le digo, mire, se hacen actividades sueltas, por un lado, por otro lado. O sea, lo importante es querer estar en medios de comunicación, querer estar un poco visibles, pero en la práctica no hay nada de fondo, todo es simple maquillaje. Ahora, señor doctor, ¿es necesario liberar el tema de la educación, de la visión que se tenga por territorios, por jurisdicciones, para poder aprovechar lo que serían las fortalezas de cada una de sus poblaciones y también de la parte territorial? ¿Por qué le digo? O sea, una libertad educativa, pero afincar lo que sería el interés del Estado ecuatoriano. Una libertad educativa que nos permita, por ejemplo, a la provincia de Loja planificar qué modelo de educación queremos para nuestra juventud y para nuestros ciudadanos, de acuerdo a las visiones del desarrollo territorial, señor doctor. Por supuesto, eso es lo que le estoy planteando. O sea, nosotros tenemos que tener cierta libertad para poder planificar, para poder proyectarnos y saber qué es lo que vamos a hacer, y todos enmarcados en un modelo educativo que el Ecuador implemente. Mire, yo fui partícipe de la reforma curricular de 1996 y ahí se hicieron grandes logros, cosas muy importantes, que lamentablemente no se las evaluaron en el 2015, sino que se implementó otra propuesta desde el escritorio. Y eso es lo que está mal. Entonces, mire, el tema es de que hay un tema teórico interesante, pero en cambio en el tema práctico no hay nada. Oiga, al profesor no se le ha capacitado, el profesor no ha recibido realmente nuevas metodologías de trabajo. Hoy la sociedad exige un profesor diferente al que teníamos hace 20, 30, 50 años, pero seguimos replicando las mismas prácticas de ese tiempo en este momento, y en algunos casos solamente utilizando algunos aspectos de la tecnología educativa que nos permiten el YouTube, para que los estudiantes vayan a observar videos y ellos puedan realizar sus trabajos y ellos puedan hacer sus exposiciones. Y de eso no se trata, pues. Se trata de que el profesor
tiene que irse perfeccionando día a día en su actividad práctica con la finalidad de que él pueda responder de manera efectiva en el aula. Pero eso es lo que el Ministerio de Educación y la universidad ha descuidado. Yo creo que se tiene que nuevamente volver al trabajo en equipo. Yo he planteado, no ahora, yo he planteado desde hace mucho tiempo, de que las 3 universidades que hay en Loja, yo creo que sus autoridades, sus diferentes facultades deberían en algún momento hacer encuentros y reencuentros psicopedagógicos, reencuentros de investigación científica, con la finalidad de dar un aporte a la región sur, pero un aporte real, un aporte objetivo, con la finalidad de poder salir y sacar adelante a estas generaciones de estudiantes que vienen ávidos de trabajar. Yo he dicho, ya no podemos seguir formando profesionales para que salgan a engrosar las filas de la burocracia. Tenemos que formar profesionales para que puedan emprender por cuenta propia, ¿sí?, en sus diferentes actividades, ya sea en su casa, ya sea en la ciudad, pero tenemos que darles esas herramientas. Si no le damos esas herramientas, va a seguir la pugna. ¿Por qué? Por ingresar a la administración pública, sacando a otras personas que ya tienen una ligera experiencia, y aquí se trata de que el que más palancas tiene, el que más paga, entonces logra ingresar a querer hacer ¿qué? Innovaciones cuando no tiene la práctica. El que recién está cogiendo la práctica, el que recién está queriendo trabajar y entendiendo el tema educativo, lo sacan, o entendiendo cualquier otro tema, lo sacan, lo desplazan. Entonces, esta es una lucha de poderes, una lucha que no se logra entender por qué tanta inestabilidad. Bueno, decimos el tema político, el tema de los gobiernos que son a veces demasiadamente frágiles, como el que estamos viviendo en este momento, porque la gente no se pone la camiseta del Ecuador. Mire, tenemos asambleístas que lo que están es a donde esté el poder, donde puedan a lo mejor conseguir ciertos aspectos interesantes políticos para ellos, están en ese lado, pero no, yo al menos no he visto un asambleísta que realmente se ponga la camiseta del Ecuador y haga propuestas reales para el tema de educación, tanto del Ministerio de Educación como del tema de educación superior. No hay. Claro, no ahora, doctor, yo le consulto algo. ¿El tema de la educación tiene que ser una política de Estado o una política de gobierno? Por supuesto, una política de Estado, porque caso contrario, o sea, seguimos en lo que estamos en este momento, o sea, con una serie de parches, de cosas que se quieren hacer, a la final no se hacen. Se dijo se va a dar la apertura para más cupos a los estudiantes, no se ha dado esas posibilidades. Se dijo se van a crear 40 universidades, de lo que yo sé, hasta este momento no hay ni una universidad. Estamos a más del 50%, creo, ya del periodo. ¿Cuándo se van a crear esas universidades? O por lo menos, ¿cuándo se va a repotenciar las que tenemos en este momento? Nunca. No hay. Entonces, se está dando prioridad efectivamente en este momento a los institutos pedagógicos, a los institutos de educación superior, pero claro, se les dijo, el título equivale a un tercer nivel, pero ya hasta ahí. Entonces, yo creo que la universidad en este momento nos queda debiendo mucho a la sociedad ecuatoriana. La Asamblea Nacional y el presidente nos está debiendo mucho a la sociedad ecuatoriana. Nos pusieron algunos temas interesantes para llamar la atención, pero a la final yo creo que esta es una década muy doctor, complicada. Yo le hago una consulta. Usted es una persona que es formadora de juventudes, es un maestro en el tema de educación y también es docente, lo he visto donde labora. Mi inquietud es, el sistema educativo del Ecuador del día de hoy, los jóvenes que están asistiendo a las aulas de todas las escuelas, colegios y niveles educativos, ¿simplemente los estamos alfabetizando o los estamos ilustrando, señor doctor? Bueno, yo creería que les estamos dando una cierta dosis de información, pero nada más. O sea, para que no sean analfabetos. Claro, porque, no le estamos realmente formando para que él ejerza esa formación en la universidad, y la universidad tampoco le está dando
todas las herramientas para que él pueda desenvolverse adecuadamente en el campo profesional. ¿Por qué le digo esto? Vea, yo siempre pongo ejemplos de la realidad. En nuestra institución, creo que como 5 o 6 años, ni siquiera los estudiantes han pisado un laboratorio de química, de biología, no, de física, no. O sea, todas las clases son en el aula. Oiga, ¿cómo se puede hacer solo un trabajo de esa naturaleza? Solo brindando información, nada más. Así se escribe Luis, así se escribe Pedro, así se suma 1 más 1, el resultado es este. Esa es la información. Entonces yo por eso le digo, mire, si nosotros nos vamos, nosotros sí teníamos hace unos años atrás, sí teníamos laboratorios estructurados de informática, teníamos laboratorios de física, de química, de biología, teníamos profesores que estaban ocupados en esa actividad y estaban brindando la información a los estudiantes y a los profesores que tenían las materias afines, pero hoy en día no existe. Nosotros teníamos antes 3 laboratorios de informática, hoy tenemos así medianamente 1. Entonces al estudiante, cuando estamos en la era de la información y la comunicación, le quitamos la informática y le ponemos proyectos escolares que ni los estudiantes ni los profesores quieren trabajar. ¿Como cuáles proyectos escolares, señor doctor? Hay una serie de proyectos que los tienen que ir definiendo entre estudiantes y docentes, pero son 5 horas que se les asigna y nadie quiere saber nada de eso. Igual que los campos de acción, que lo hablamos alguna vez, que hoy no se llaman campos de acción, sino se llama participación estudiantil. Ni estudiantes ni profesores quieren trabajar esa actividad. Antes, más bien, cuando se llamaban campos de acción y los chicos iban, por ejemplo, los sábados y tomaban una serie de actividades o de opciones para trabajar, de alguna manera era un poquito mejor. ¿Por qué? Porque decían, a ver, voy a trabajar, por ejemplo, decían en lo que es vialidad. Voy a trabajar en lo que es, por ejemplo, el GOE, voy a trabajar en lo que es, por ejemplo, había medio ambiente, alguna cosa de eso, les servía un poco más. Hoy tienen que encerrarse 5 horas los días sábados, desde las 7 hasta la 1, o desde las 8 hasta las 2 de la tarde, es una pérdida de tiempo. Metidos con el profesor. Yo le decía la vez anterior, ya no son 5 días de clase los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato, o sea, tercero, los que no reciben en primero y segundo. Entonces, son 6 días que tienen que estar asistiendo a la institución. Entonces, claro que el estudiante se nos estresa. Aparte de eso, exigencias, presiones, cuando el sábado debe ser un espacio primero de descanso, segundo, si es que tiene sus tareas, nivelarse en sus tareas, estudiar, prepararse, pero no le damos esa posibilidad. Ahora, doctor, yo el día de ayer hice un comentario sobre este tema educativo y de los libros que estaba cuantificado, el tema de Rafael Correa, de Hugo Chávez y también de el señor Castro en los libros de historia para enseñar a una institución privada, dijeron, pero las leyes en el Ecuador se rige por leyes, ya sea público o privado, pero aquí se respeta un marco general. Y yo manifestaba, queremos decirle a los maestros cuál es el tema educativo para la provincia de Loja de acuerdo a las características de la población y de un territorio, hacia dónde queremos ir a través del conocimiento para las virtudes económicas. Y yo planteaba en el sentido de que es el momento de repensar la educación, por ejemplo, para la provincia de Loja, de acuerdo a lo que fue el federalismo. El federalismo construyó una simiente educativa muy diferente de Loja con relación al Estado ecuatoriano de aquella época, señor doctor. Si queremos libertad educativa, ¿por qué no repensar nuestros planes de trabajo y de educación para nuestra juventud y para nuestra niñez, señor doctor? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el país debe tener un modelo educativo con cierta flexibilidad, capaz de que cada región pueda hacer sus adaptaciones. Y yo he dicho aquí en Loja y en la región, en Loja particularmente, ¿por qué no rescatar la cátedra, por ejemplo, de Pío Jaramillo? Claro. ¿Sí? ¿Por qué no rescatar Benjamín Carrión? O sea, grandes personajes que hemos tenido aquí, sumamente importantes y que los estamos olvidando. Yo creo que hay que rescatar a esos escritores, a esas personas que dieron un gran renombre a Loja y al país en el contexto internacional. Hay que rescatar. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Y por ejemplo, si se diera en algún momento la oportunidad y si yo tuviera la posibilidad de hacer un planteamiento de esa naturaleza o de trabajar en una institución con esa posibilidad, yo sí les
pediría a mis compañeros que, por ejemplo, se retome ese tipo de cosas, porque primero la ley tampoco es que le niegue esa posibilidad. O sea, eso depende de cómo en la institución se pongan de acuerdo las autoridades y la comisión pedagógica, y se pueda integrar, por ejemplo, como le decía, la cátedra de Miguel Riofrío, la cátedra de Pío Jaramillo, destacando algunas personalidades importantes, y ahí se podría incluir datos históricos como el que usted hace referencia, el tema del federalismo, que es un sistema de gobierno importante que para este momento, después de tantas décadas que ha pasado, yo creo que podría ser un federalismo renovado que sí calzaría en este momento en Loja, por supuesto, y claro, en la región. Exactamente, señor doctor, y el compromiso, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con los directivos de Radio Ecuasur para hacerlo un día sábado, ese pedido que usted nos hace sobre el tema educativo, para poder traer algunos invitados más para conocer de cerca, o sea, ¿qué pensamos de la educación? ¿Estamos bien con este sistema educativo o este es un fraude en el sistema de la educación para nuestra juventud? Yo creo que sería sumamente importante llegar a acuerdos y armar estos equipos de trabajo. Yo creo que en Loja debemos hacer eso, debemos darle ejemplo al resto del país. Yo les invito a ustedes e invito a las universidades, invito a las personalidades del Distrito de Educación, de la Coordinación Zonal de Educación, o sea, armemos equipos de trabajo por el bien de la educación de Loja y del país. Si no hacemos esto, seguiremos quejándonos después de 5, 10 años y más tiempo, seguiremos en la misma queja de siempre y no damos pasos importantes. Yo creo que es hora, es momento de que nosotros nos pongamos esa camiseta realmente de la educación que Loja lo necesita. Perfectamente, doctor, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial. Espacio publicitario. Atrévete a descubrir el fácil.